Les voy a presentar una situación. Bueno, más que una situación, lo que fue mi situación. Tenía unos 7 u 8 años. Era un niño lleno de energía, corría por acá, corría por allá. Realmente era divertido. Bueno, hasta que llegaba la hora de aprender matemáticas. Siempre se me ha complicado mucho y realmente para mí ver esas extensas hojas con muchas ecuaciones me aburría. Realmente me costaba entenderlas. Y por eso una profesora nos empezó a enseñar con lo que fue un juego, ¿sí? Un videojuego. ¿Cuál juego? Este de acá. Sé que a lo mejor se verá muy simple, pero para lo que era un niño de 7 u 8 años era totalmente innovador. Básicamente este juego se basa en meteoritos con números cayendo sobre pingüinos. Sí, algo irreal, pero para un niño era súper divertido y realmente me encantaba. La profesora nos explicaba que cuando caían estos meteoritos, la única forma de ayudar a los pingüinos era resolviendo ecuaciones, sí, ecuaciones que nos dieran como resultado el número del meteorito. Ahora, les voy a preguntar algo. Tengan en cuenta la mente de un niño de 7 u 8 años. ¿Qué se ve más atractivo a la hora de aprender? ¿Esto o esto? Claramente la primera opción, ¿no? O eso es lo que muchos piensan. Porque sí, es así. Para un niño el cual se la pasa corriendo de un lado a otro y llegar a un salón a sentarse a trabajar en ecuaciones, en un papel, pues es realmente aburrido. Y por eso es que desde ese momento me interesé en la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Pues según Eduteca y la Universidad ICESA, la gamificación es el uso de normalidades de los videojuegos en otros lugares, como en el estudio, educación y demás. Ahora, les hablaré un poco de cómo se puede aplicar la gamificación, pero antes les quiero presentar cómo se razona muchas veces en los videojuegos. Acá tenemos un personaje, algunos lo conocerán, pero básicamente es un juego en el que el personaje se puede mover hacia adelante y hacia atrás y puede saltar, ¿sí? ¿Cómo funciona el razonamiento? Tenemos todo desde un comienzo, cosa que muchas veces en la ocasión no sucede. Tenemos todo desde un comienzo. Podemos empezar, ¿no? Movernos hacia adelante, movernos hacia atrás, podemos saltar, tenemos todas las opciones presentes hasta que nos encontramos a nuestro primer enemigo, ¿no? Aquí es cuando se abren las ramas del razonamiento. Puede ser un poco más agresivo, intentar saltar sobre él y puedes descubrir que sí, lo puedes derrotar así. O puede ser un poco más tranquilo y simplemente evitarlo. Este tipo de razonamiento no solo nos invita a llegar a un resultado, nos invita a llevar varios procesos para llegar a este resultado. Sí, un proceso que cualquiera puede hacer a su forma, pero todos tendrán ese mismo resultado. Ahora, ¿qué hace un poco diferente un videojuego al estudio corriente o en el caso de la gamificación, el cómo se utiliza esta en la educación? La diversión. Sí, así es, la diversión. Para un niño, como dije yo, de 7 a 8 años, el cual presentó estos juegos, para mí era divertido. Y no solo eso, era una competencia con mis compañeros para ver quién llegaba más lejos y quién salvaba más pingüinos, ¿no? Realmente para mí era muy divertido y era un aprendizaje, sí, lúdico. Lúdico es de una forma diferente, algo fuera de lo común. Inclusive esto también se puede presentar en el colegio hoy en día. ¿O quién no ha ido a un ejercicio de química en el laboratorio y realmente se ha emocionado por ello? Porque a mi consideración, lo que es hacer una ecuación química y luego hacer el proceso químico es algo totalmente diferente. Es una forma diferente de aprendizaje, de cómo esta información entra a tu cabeza. Y sí, es así. Ahora, ¿cómo lo del estudio? ¿Cómo podemos combinar el estudio con los videojuegos? Pues empecemos por la frustración. Muchas veces cuando se nos presenta la oportunidad de aprender, nos frustra mucho cuando no llegamos a un resultado, ¿no? Digamos, tenemos un quiz y perdemos el quiz, ¿no? Muchas veces no tenemos la oportunidad de repetirlos y pues se los digo como experiencia personal. Yo como estudiante a la hora de perder un quiz me frustra mucho. No tengo la oportunidad de repetirlo o no tengo la oportunidad de retroalimentarme de alguna forma. En cambio, con un videojuego, normalmente cuando se llega a perder, simplemente oprimes un botón. El botón de reintentar, ¿no? Con ese simple botón podemos volver a intentar tantas veces como queramos hasta encontrar el resultado, hasta aprender lo que necesitamos para superar este nivel. Como les decía yo, el juego que me enseñó mi maestra era un juego en el que podía practicar horas y horas y horas hasta que aprendiera a sumar, a restar, a multiplicar y a vivir perfectamente. Imagínense, un niño de 7 u 8 años sabiendo multiplicar números de 3 dígitos.
Todo esto con un videojuego. Sé que suena impresionante, sé que suena irreal, pero es una realidad que podemos llegar a tener, que podemos llegar a congregar. Ahora, ¿qué otra cosa nos enseñan los videojuegos fuera de lo que es el estudio normal, ¿no? Lo que es matemáticas o a lo mejor español, bueno, etcétera, ¿no? Les voy a presentar la zona social. Estos juegos que ven acá son juegos multijugadores. Son juegos que perfectamente podemos jugar con gente de todo el mundo, inclusive con familiares que se encuentran en otros países para pasar el rato, ¿no? Y hablar con ellos. Estos videojuegos nos presentan la oportunidad perfecta para abrirnos a comunicarnos con grupos diferentes. Un claro ejemplo de esto es muchas veces cuando estamos cuando estamos jugando y nos encontramos a una persona de otros países, ¿no? Podemos encontrarnos un inglés, un brasileño, un español, ¿sí? Y muchos de ellos tienen dialectos diferentes, hablan diferente, se expresan diferente. Pero de alguna forma encontramos cómo hablar con ellos para llegar a un objetivo en común, el ganar el juego, ¿no? Y no solo eso, inclusive muchas veces aprendí a pronunciar mejor el inglés con estos juegos, encontrándome a ingleses. Me enseñaron unas cosas, yo les enseñaba otras, era un momento divertido. Realmente aprendí a socializar de una manera afectiva con los videojuegos. Ahora, les presento esta imagen. ¿Qué es lo que ven acá? Muchos dirán, es un hombre manejando un avión, ¿no? No, esto no es así. Esto es un simulador de avión. Y aunque no lo crean, es considerado un videojuego. Un videojuego básicamente es un juego electrónico que se ve en una pantalla. Y sí, esto es así. Todo lo que ven alrededor, todos esos edificios, esas luces alrededor, todo está en una pantalla. Y se preguntarán, ¿por qué les hablo de esto? Pues bueno, muchas veces a la hora de aprender necesitamos prácticas. Y esas prácticas llevan conocimiento y te llevan al conocimiento. En estos casos, cuando estamos practicando en un avión, se pueden llegar a accidentes atroces. Y no queremos esto. Y por eso es que muchos colegios y universidades utilizan lo que se llama simuladores para enseñarles a los estudiantes cómo manejar un avión o inclusive cruceros. Esto haciendo que sea más efectivo el aprendizaje, puedan aprender con todos los botones, puedan aprender absolutamente qué hace cada cosita y no solamente leer el manual, llevándolos a que realmente a la hora de manejar un avión sepan para qué sirve absolutamente todo, inclusive lo que sirve para oprimir un botoncito y que salga un vasito de agua, todo, absolutamente todo. Llega a un conocimiento total de qué es lo que se está haciendo. Ahora, les presento esto de acá. Nos presenta un estudio en el cual se aprende a través de este juego. Sí, es un juego común y corriente de épocas. Se presenta un examen. El 40% de estudiantes que utilizó el juego llegó a un mejor resultado que el 60% que no. ¿Esto por qué? Este juego, aunque no parezca muy realista, es un poco pixeleado, podemos decir, pero realmente es históricamente correcto. Todo lo que se presenta acá es en cierta época y en esa época es exactamente como lo muestra el juego. Realmente los simuladores nos llevan a esto, la gamificación de cómo podemos aprender a través de videojuegos. Y no solo eso, sino que se aprende de manera mucho más veloz y tenemos la oportunidad de hacerlo tantas veces como queramos. Bueno, otro ejemplo, también se nos da a veces críticas, ¿no? Esta imagen de acá está inspirada en un juego, bueno, el juego está inspirado en la imagen realmente, y la imagen es la Piedad, está en el Vaticano, etcétera, etcétera. Esta imagen nos presenta a lo que es la Virgen sosteniendo al niño en sus brazos, bueno, al niño, a Jesús luego de su muerte en sus brazos, pero en este juego lo representan de otra forma. Realmente los videojuegos nos hacen generar un pensamiento diferente. Muchas veces hacen críticas, muchas veces es hacia la religión, otras veces hacia políticos, ¿sí? Y no solo eso, sino que también los videojuegos nos enseñan características y rasgos de personalidad, cosa que, aunque no parezca, nos ayuda a aprender más rápido en muchos casos. ¿O quién me va a negar que cuando trabajas con un amigo, muchas veces entiendes mejor lo que están hablando, porque es tu amigo, porque entiendes qué es lo que te está diciendo, le mete un poco de sentimiento y entiendes realmente mejor a la hora de esto? Pues eso mismo son los videojuegos. Los videojuegos nos presentan un personaje y dependiendo de las opciones que elijas o inclusive cómo es programado, este tiene ciertos rasgos. Puede ser más inteligente, puede ser un poco más gracioso, puede presentarnos un rasgo más humorístico, más serio, ¿sí? Pero al fin y al cabo nos encariñamos con este personaje y a la hora de que le pase algo nos enfurece o nos divierte, ¿no? Eso mismo pasaba en mi momento con los pingüinos. Lo que eran los pingüinos para mí eran como mis hijos, ¿no? Tenía que protegerlos de esos meteoritos que les caían.
Y pues sí, generaba ese encariñamiento con el juego. Ahora les quiero presentar a este último personaje. Este personaje nos da una opción al principio de un juego, el cual pues podemos matar a un personaje. Si lo eliges, luego te dará la opción de retroceder en el tiempo, pero si la tomas, te dirá una frase que pues, nos hace pensar, la cual es: no importa la decisión que tomes, tendrás que vivir con lo que hiciste. Puedes regresar tantas veces como quieras, pero lo que has hecho no se puede cambiar, hay que vivir con ello. No solamente nos enseña matemáticas o nos puede enseñar idiomas los videojuegos, no solamente nos enseña a comunicarnos, también nos da enseñanzas, nos genera sentimientos. Todo esto que podríamos aplicar un poco más a la educación, que podríamos llevar a un nivel más allá, que podemos llevar a que nuestros estudiantes quieran aprender más y mucho, mucho más. Ahora, estas dos frases, una es hecha por una periodista de videojuegos y otra es hecha por un escritor. La periodista básicamente nos presenta que no estamos acostumbrados a que los videojuegos nos enseñen esos sentimientos, ¿no? Que damos esos sentimientos tan reales en píxeles, podríamos decirlo así, ¿no? Y acá el hombre nos habla acerca de que realmente hoy en día estamos en una monotonía, estamos tan atrapados en esa repetición una y otra vez de lo mismo. Y pues sí, ese es el caso de la educación muchas veces, ¿no? Repetir ecuaciones 1000 veces, repetir textos 1000 veces. ¿Por qué no le damos, como dice él, un poco más de creatividad a cada día para que al morir no estemos arrepentidos de esto? Estemos seguros de que vivimos una vida plena, una vida llena de diversidad, de diferencias, de que llegamos a un punto en el cual estamos orgullosos de todo lo que hemos vivido y de cómo hemos aprendido a vivir. Para proseguir les quiero dejar este último mensaje, ¿no? Quiero invitarlos a que muchas veces, sí, nuestros hijos o nuestros amigos pierden alguna materia o realmente no entienden un tema y nosotros lo que hacemos es torturarlos alejándolos de los demás o evitando que lleguen a esos videojuegos, ¿no? Quiero invitarlos a que en vez de esto les demos la oportunidad de que a través de videojuegos aprendan. O no solo eso, sino que ellos mismos generen los videojuegos que les enseñan. Porque esto no solo genera interés, genera que podamos hacer que los demás también aprendan. Podemos comunicarnos, podemos evolucionar, podemos romper esa monotonía que tenemos muchas veces en la educación. Realmente generemos ese cambio en los jóvenes, y no solo en los jóvenes, también se puede aplicar a adultos, lo que son universidades, college, high schools, todo eso se puede aplicar a esto. Para esto les quiero dar esta última frase. No es de nadie experto, realmente es mía. Pero mi frase viene a ser que vivimos en una monotonía. Vivamos cada día como si fuera el último, aprendiendo de maneras diferentes y aprendiendo todo lo que podamos. Muchas gracias.